Bien, hermanos, buenas noches nuevamente. Vamos a dar inicio a Buenas noches. lo que es nuestro tema del día de hoy. Vamos a continuar hablando de la sinodalidad. Pero me gustaría Sinodalidad. No, que podamos abrir el micrófono y que sinodalidad. ustedes nos digan qué significa la sinodalidad. A ver, ¿quién nos dice qué significa sinodalidad? Lo hemos estado viendo las últimas 4 semanas. Sinodalidad. ¿Quién abre el micrófono y comparte qué significa la sinodalidad? Se han estado realizando trabajos en las parroquias, se han reunido los grupos, han contestado algunas preguntas, trabajo que hoy nosotros pues vamos a profundizar. Cualquiera puede abrir el micrófono y decirnos qué es sinodalidad. Hoy, más que una lección, por lo que tenemos es un conversatorio, ¿verdad? Una lección divina que nos va a permitir luego tener un conversatorio. Buenas noches, don Ernesto. Buenas noches. Bueno, para mí sinodalidad es el caminar en la iglesia con Jesús, unidad y siendo servidores. Muy bien, caminar. Muy bien, ahí tenemos uno de los términos. ¿Quién más? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a repasar un poquito esta sinodalidad. Entonces, voy a pasar un videíto. Vamos a ver un videíto, ¿verdad? Que nos dice qué es la sinodalidad. Y que la semana pasada en misa en la catedral a las 4 de la tarde, con Monseñor Mario, se cerró la primera etapa de la sinodalidad. Así que pongamos atención para que luego podamos participar y podamos compartir. La Iglesia te invita a que caminemos juntos por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Es el lema de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se realizará en el mes de octubre del 2023. El Sínodo de los Obispos es una asamblea en la que los obispos, reunidos con el Santo Padre, tienen la oportunidad de intercambiarse información y compartir experiencias con el objetivo común de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. La palabra sínodo, derivada de los términos griegos sin, que significa juntos, y odos, que significa camino, expresa la idea de caminar juntos. El tema del próximo sínodo de los obispos será la sinodalidad. La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar de la Iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Practicar la sinodalidad es hoy para la Iglesia el modo más evidente de ser, sacramento universal de salvación, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. El sínodo inició solemnemente el 9 de octubre del 2021 en Roma y el 17 de octubre del 2021 se abre en todas las diócesis del mundo. Todos estamos invitados a caminar juntos y participar del proceso de escucha que inicia en cada diócesis de octubre 2021 a marzo 2022. La pregunta fundamental que guía esta consulta al pueblo de Dios es la siguiente. En una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos caminan juntos. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos?
La síntesis nacional se enviará a Roma en abril del 2022 y luego seguirán las fases regionales y continentales. Una vez finalizado el sínodo en el 2023, seguirá la fase de actuación que aplicará nuevamente a las iglesias particulares. Advertir a todos y llamarlos a todos a una participación esperanzada, una participación gozosa, una participación fraterna, una participación llena de fe y de esperanza, una participación llena de amor en este camino que vamos a emprender. Vamos a aprender a ser iglesia en sínodo. Vamos a abrirnos para una manera nueva de ser iglesia. Iglesia en comunión, participación y misión. Que nadie se quede aislado, que nadie huya, sino encontremos, oremos y caminemos juntos. Muy bien. Ahora sí, pues nos gustaría escuchar, de acuerdo a lo que hemos visto en el video, ¿qué significa la sinodalidad y a qué nos invita? Podemos abrir los micrófonos y participar. Adelante, doña Matilde. Dice que es un camino lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de amor y lleno de alegría, porque la iglesia camina en marcha, ¿verdad? Y yo digo, caminar juntos en la iglesia con esa fe de uno mismo, que sabiendo que si uno anuncia el evangelio, ¿verdad? Pasa a cumplir parte de la triple misión que se nos regala en el bautismo, que es el del profeta. Llevarlo con esa alegría a las personas que no conocen de Jesús, o que si tal vez conocen, pues están un poco rezagadas de alegría, porque caminamos juntos hacia lo que el Señor por labios del Papa nos pide, ¿verdad? Caminar juntos, caminar como iglesia, porque ya no seríamos el grupo de la catequesis, ya no sería el grupo de los lectores, sino que ya pasaríamos a ser un solo grupo, ¿verdad? Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ya pasaríamos a formar un solo cuerpo como Jesús quiere. Y dice que caminar en comunión, ¿verdad? Que el sínodo es comunión, estar en comunión, y uno siente esa alegría porque uno dice, bueno, cuando ya este camino lo empecemos a recorrer, ¿dónde iré a ir? ¿Dónde nos va a mandar al Señor? Entonces tenía razón Monseñor, ¿verdad? Con esas 3 palabras que dijo: fe, amor y esperanza, ¿verdad? Llenarnos de eso para anunciar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Alguien más? Tal vez, don Ernesto, sería bonito. Hay algunas hermanas y hermanos que han manifestado haber participado o estar participando en sus parroquias, porque de alguna manera u otra han tenido alguna actividad. Entonces, le damos la palabra a alguien que tal vez haya recibido algún tipo de enseñanza. Bueno, y al menos en la misa tuvieron que haber escuchado, ¿verdad? ¿Alguien más que nos quiera compartir un poquitito de esto de la sinodalidad? Ya Matilde nos dijo que es caminar juntos, pero hay 2 elementos también.
Caminar juntos. ¿Qué más? Es un proceso de escucha. Es un proceso de escucha para hacer comunión y caminar todos juntos. Correcto, muy bien. O sea, es un proceso de escucha, caminar juntos, entonces es comunión, es participación, y hay un tercer elemento sumamente importante. La misión. Misión. La misión, correcto. Muy bien. Y todos pues somos corresponsables en esta misión. Hemos invocado el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahora vamos a, antes de entrar en un conversatorio, vamos a tomar la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, es capítulo 10, versículos del 21 al 44. Si ustedes tienen la Biblia ahí, lo podemos hacer de sus Biblias. Hechos 10, del 21 al 44. Yo voy a pedirle a mi hermano William para que él haga la lectura. Yo tengo aquí también el texto. Entonces vamos a hacer el texto también. Y como vamos a hacer un poquito de lectio divina, yo los invito a que si usted tiene el cuaderno, que si tiene ahí el lapicero, usted anote personajes. ¿Cuáles personajes vamos a hablar aquí? ¿Quiénes son los personajes que van a participar? ¿Cuál es una frase que nos pueda llamar la atención? ¿Qué cosa interesante? Entonces, usted anota, aunque sea solamente un versículo o un solo elemento que le llamó la atención, para que luego nos comente un poquitito, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una lectura muy despacio, muy lenta, para que podamos poner toda la atención y para que luego podamos meditar y dialogar esta lectio divina. Bien, ahí tenemos el texto. Espero que lo sigamos acá o lo siguen de sus Biblias. Bien, damos inicio. Bueno, siempre es importante tener la palabra, pero como dice don Ernesto, el texto lo tenemos en imagen. Podemos seguir el texto en imagen también. Y pues el contexto de este texto es pues obviamente el hecho de Pentecostés y pues el inicio de todo el ministerio de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 21 al 44. Pedro bajó a donde ellos y les dijo: soy yo el que ustedes buscan. ¿Cuál es el motivo que los trae aquí? Ellos respondieron: nos envía el capitán Cornelio. Es un hombre recto, de los que temen a Dios y lo aprecian todos los judíos. Ha recibido de un santo ángel la orden de hacerte venir a su casa para aprender algo de ti. Entonces Pedro los invitó a pasar y le dio alojamiento. Al día siguiente partió con ellos y algunos hermanos de Jope le acompañaron. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había ahí reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro estaba para entrar, Cornelio le salió al encuentro, se arrodilló y se inclinó ante él. Pedro lo levantó diciendo: levántate, que también soy un ser humano. Entró conversando con él y, al ver a todas aquellas personas reunidas, les dijo: ustedes saben lo que está permitido a un judío ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa. Pero a mí me ha manifestado Dios
que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Por eso he venido sin dudar apenas me llamaron. Ahora desearía saber por qué me han mandado a buscar. Cornelio respondió: hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa cuando se me presentó delante de mí un hombre con ropas muy brillantes que me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus limosnas han sido recordadas ante Dios. Envía mensajeros a Jope y haz buscar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa del curtidor Simón, junto al mar. Te mandé a buscar enseguida y tú has tenido la amabilidad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Al final lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se dejara ver, no por todo el pueblo, sino por los testigos que Dios había escogido de antemano, por nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos ordenó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo había constituido juez de vivos y muertos. A él se refiere todos los profetas al decir que quien cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y hermanos, aquí tenemos este texto, Hechos de los Apóstoles. Damos unos instantes, tratamos de reflexionar. Pongo aquí el texto nuevamente. Buscamos personajes, palabras que nos llamen la atención. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el contexto? Si usted tiene la palabra ahí a mano, puede repasar la lectura nuevamente.
¿Puedo hablar? Damos un instante, doña Alba, y le concedemos la palabra. Todavía no. Estamos viendo aspectos de sinodalidad, comunión, participación y misión a la luz de la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 21 al 44. Bien, abrimos en este momento el conversatorio. ¿Qué nos queda de esta lectura? ¿Qué personajes encontramos ahí? ¿Qué situación especial se está dando? Ahora sí, doña Luz Alba. A mí me llamó la atención y siempre me ha llamado la atención el hecho de que se le abriera las puertas, que Pedro le abriera las puertas a unos, digamos, extranjeros, y que así como él lo hizo, nosotros deberíamos abrirle el corazón a Dios, a Jesús, a su palabra, y compartir con los semejantes, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con nuestra familia, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la palabra que siempre nos ilustra pues la Biblia, ¿verdad? Eso me llamó la atención. Excelente. ¿Alguien más? ¿Quiénes son los personajes que actúan? Los personajes que yo tengo anotados acá es Pedro, Cornelio, el ángel que le habló a Cornelio, el Espíritu Santo, y Pedro habla de los testigos cercanos a los que Dios se hizo ver después de la resurrección. Y ahí lo que se nos dice es que no hay que hacer diferencia entre las personas, ya sea su religión, su nación, su lengua. Yo creo que eso es lo que nos invita. Esto de la sinodalidad es el sin importar el credo o las diferencias que hay entre nosotros, es acercarnos más a Dios y dar testimonio de lo que realmente creemos, que es que lo que más es importante entre todos es el amor y la solidaridad. Muy bien, excelente. ¿Alguien más, hermanos? Buenas noches. Buenas noches. A mí lo que me deja la enseñanza es ver de que no se puede ir solo uno. Solamente uno ahí como yo voy a hacer, evangelizar, sino tiene que ser de la mano con todos, ¿verdad? Tenemos que ser todos juntos para poder llegar hacia los demás y igual seguir, ¿verdad? Las enseñanzas y todo lo que Dios nos dice y nos ha llevado, y ahí tenemos que dejar muchas cosas, como se nos decían de estos a nosotros, uno quisiera como que todo el mundo le cayera bien, no todos nos van a caer bien, no toda la gente va a ser como uno quisiera, pero ahí es donde viene el camino y tenemos que pedir a Dios y adelante, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más?
la disponibilidad que tuvo Pedro, ¿verdad? Que sabe que lo llegan a buscar y él va y les dice que es a él al que buscan. Él no puso peros ni puso pretextos para irse con ellos, ¿verdad? Donde Cornelio, como le explican los que lo llegaron a buscar. Y yo creo que nosotros como discípulos misioneros debemos de tener esa disposición, esa disponibilidad donde nos manden, ¿verdad? En el grupo en que estemos sirviendo, qué sé yo, el horario de que uno a veces dice, no, es que a esta hora no puedo porque tengo que hacer ciertas cosas. Y aquí vemos Pedro como él dejó todo, ¿verdad? Y estuvo dispuesto a ir con ellos y a llegar donde Cornelio, ¿verdad? Porque Pedro fue testigo de todo lo que hizo Jesús de Nazaret. Muy bien. Dice doña Luz Alba que este Cornelio era extranjero, doña Luz. Era, sí, extranjero, ¿verdad? Sí, no sé. Era extranjero. Le pregunto yo. Es que no está abierto. No. ¿Lo abrió? Sí. Precisamente era... ¿Qué nos dice William? ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un capitán, un centurión romano, ¿verdad? No solo como capitán, sino era un administrador. Era así como decir un ministro de seguridad, ¿verdad? Era una persona de mucho reconocimiento por su autoridad, pero después, por encima de la autoridad civil a la cual él representaba, después él va a reconocer una autoridad superior. Lo dejo hasta ahí para ir reflexionando. Muy bien. Bien, antes de que se dé el encuentro entre Cornelio y Pedro, ellos dos por aparte han tenido una experiencia. ¿Qué experiencia tuvo Pedro antes de que llegaran a buscarlo? ¿Qué experiencia tuvo Cornelio para ir a buscar a Pedro? ¿Qué fue lo que sucedió? Cornelio estaba en oración y le fue revelado el que buscará a Pedro. Muy bien, Cornelio estaba en oración, perfecto. A pesar de ser un extranjero, ¿verdad? Está en oración. ¿Y qué aconteció con Pedro? ¿Por qué Pedro, rapidito, va al encuentro con Cornelio? Parece que todos están meditando profundamente. Porque de igual manera Pedro le fue revelado por el Espíritu Santo que fuera en busca de Cornelio. Muy bien, entonces, hemos dicho en semanas anteriores de que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia y el Espíritu Santo es el que tiene control de todo, ¿verdad? Entonces, ahí estaba el Espíritu Santo actuando. No sé si hay alguna otra persona que quiera participar. ¿Qué nos ha dicho el texto? Lo que el ángel le dijo a Cornelio, que las oraciones y las súplicas y las limonas habían llegado hasta Dios, que habían sido escuchadas. Las oraciones son escuchadas, aunque Cornelio es un capitán romano. Podríamos decir que era un pagano. Muy bien. Bien, vamos a continuar en este conversatorio, ¿verdad? Y pues a la luz de lo que hemos dicho o lo que ustedes han comentado, tenemos una pregunta
Una pregunta para que compartamos. No tengan miedo aquí. La idea es que podamos compartir y nosotros también pues vamos a tener nuestra participación en el documento que vamos a enviar a la diócesis, ¿verdad? Tenemos una primera pregunta. Al igual que Pedro, damos el paso de sentarnos a escuchar a los demás que piensan diferente a mí. ¿Qué dicen ustedes? Al igual que Pedro, damos el paso de aceptar a sentarnos con a escuchar a los demás que piensan diferente a mí. Invitamos a los otros a acercarse. No vayamos muy lejos, ¿verdad? Entre los grupos apostólicos, nos acercamos. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en nuestras parroquias? Don Ernesto, Sí. bueno, aquí no siento eso, no lo he sentido. Yo no tengo como unos 7 meses de estar trabajando en la pastoral social, y más bien, no sé si serán todos los grupos, pero nosotros nos tienen así como tiradillos allá en la esquina. Es muy triste, pero así es. Bueno, el sacerdote que estaba, él tampoco, ¿verdad? No nos tomaba mucho en cuenta. Ahora el que está llegando, al principio pues nos llamó hasta una reunión y de todo, y ahora el sacerdote Andrés vino esta semana, por cierto, a una reunión con nosotros, porque ellos están tratando de acercar a nosotros, ¿verdad? Entonces venía con varias ideas y de todo, pero nosotros tenemos que ir a comunicarnos con el sacerdote, y bueno, y hasta ahora no se ha podido porque se va y se pide cita o así, y entonces dice que no, que la secretaria que no se puede y que no sé. Entonces ahí es donde yo veo, no sé, como cierto muro, al menos hasta ahora, con lo poquito que tengo, estar trabajando ahí. Eso es lo que yo he sentido hasta el día de hoy. Bien, ¿alguien más? Don Ernesto, Ahí tenemos la pregunta, sí, adelante. bueno, con eso que dice Katia, a mí me quedó una frase cuando Cornelio llegó y se le hincó y que Pedro le dijo, levántate, que soy también un hombre. O sea, yo pienso que ahí o sea, lo importante es no sentirse quizá unos más que otros, sino que todos vamos caminando juntos. No es más el coordinador que un servidor, por decir algo, o el sacerdote que un grupo pastoral. O sea, hay que bajarse los que están en alto para ponerse a nivel de los demás y escuchar y caminar juntos. O sea, ser todos iguales y caminar con un mismo fin. Cosa que no siempre pasa, como dice, bueno, en el caso de lo que le está pasando a Katia. Bueno, veamos qué importante que la primera sinodalidad tenemos que hacerla como entre nosotros mismos, ¿verdad? Entre la misma iglesia, porque Pedro aquí fue invitado a comer y Pedro se sentó a comer con alguien que era pagano, ¿verdad? Y por eso el texto nos dice, bueno, ustedes saben que para nosotros es prohibido sentarnos a comer con paganos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal qué sucede si ustedes me ven un día de estos, compartiendo con un hermano de Maletín? Tengo un hermano, que antes era vecino mío ahí de Guadalupe, en las Américas, coordinador de los hermanos testigos de Jehová. Y a veces he tenido una reunión con algún hermano que es pastor. ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría? Don Ernesto, para mí, nada, porque yo igual el otro día se lo comentaba.
Yo tengo, bueno, una amiga que la quiero un montón y ahí no pasa nada, respetándonos unos a otros, yo siento que no hay problema. Nos están invitando a una sinodalidad a acercarnos, ¿verdad? Hazel. Para mí, lo mejor que se puede, ningún grupo pastor importante, como usted lo acaba de decir, a los citados, no precisamente estar solo en grupos, en reuniones, no precisamente estar solo en esos apostolados. Lo más importante ahorita es acercarse a las personas que más nos necesitan afuera en la calle. En lo personal sí les digo, yo he estado, bueno, estuve participando el año pasado con un grupo de la Asociación de la Lima y nosotros íbamos a dejarles desayunos, almuerzos y cenas a las personas en situación de calle. Y qué mejor que escuchar a esas personas, porque ustedes no saben las historias, o quizás algunos saben y conocen de historias que realmente lo impactan a uno. Y eso es lo mejor que uno puede hacer, pedirle a Dios ayuda para poder ayudar a esa gente. Con solo que usted le lleve un pedacito de pan, o con solo que usted le lleve un abrigo, ellos se van a sentir como si fuera, bueno, lo máximo, ¿verdad? Y van a sentir el amor de Dios por medio de nosotros. Muy bien, Hazel. Una pregunta, Hazel. Si ustedes le preguntan a la persona antes de darles algo, si son católicos, si no son católicos, si van a misa. De hecho que sí, viera que ahí nos hemos encontrado con personas adultas mayores, hemos estado conversando con ellos, la mayoría de ellos creen en Dios, lo que pasa es que la misma sociedad hace que ellos se alejen de Dios. Muy bien, entonces, una invitación a acercarnos. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, Pedro toma tiempo para escuchar la experiencia de vida de Cornelio, ¿verdad? Y ahora, la pregunta para nosotros, ¿estamos dispuestos a prestar oído a las necesidades, las alegrías de las otras personas? Esta es una invitación ahora a escuchar. Primera invitación a acercarnos, ahora una invitación a escuchar. ¿Estamos escuchando a las demás personas? Don Ernesto y compañeros, bueno, yo digo, cuando el Señor lo llama a uno, al igual que llamó a Pedro, uno tiene que siempre estar dispuesto a escuchar. En el caso de nosotros, los catequistas para la preparación al sacramento del matrimonio, pues no solo a los novios se les da la catequesis, ¿verdad? Sino que también a parejitas que están en situaciones especial. Nosotros teníamos una catequesis a medio año para acercarnos a esa gente, para escucharlos a las personas que buscan el sacramento del matrimonio. Y bueno, no la volvimos a dar desde la pandemia, pero es algo tan, o sea, es una experiencia hermosa, preciosa, porque hay que ver cómo ellos buscan de Dios. Ya no son novios porque ya tienen cierto tiempo de estar viviendo, de compartir su vida con la otra persona, pero la sed de ellos, la necesidad de ellos es acercarse a la iglesia, y a uno llegan y le dicen, mire, es que yo me quiero casar, yo quiero formalizar por la iglesia porque tenemos la necesidad de recibir el sacramento de la Eucaristía, porque queremos que nuestra unión esté bendecida por Dios, y más si hay hijos. Y claro, llegan a uno y se le acercan y uno los escucha, porque son experiencias que ellos cuentan, que ellos tienen en su vida, y la gran necesidad de escucharlos a ellos, ¿verdad? Y de que ellos son escuchados, porque ellos necesitan del Señor. Uno pudiera decir, no, mejor no, porque como antes que le decían a uno tantas cosas, ¿verdad? No, nosotros no vamos a dar esa catequesis, porque no, porque son personas en situación especial. Al contrario, es una catequesis bellísima, porque
ellos buscan de Dios y buscan del sacramento del matrimonio. A veces se sienten hasta excluidos de la iglesia por la situación, pero nosotros les decimos que el Señor, que Dios no excluye a nadie, porque el sol sale para todos. Y ellos buscan esa gran necesidad, ¿verdad? Qué bonito que estuviéramos llenos de catequistas dispuestos a dar esta catequesis para parejas en situación especial, ¿verdad? Muy bien, no solamente nos acercamos, sino que los escuchamos. ¿Alguien más que quiera participar? Estamos escuchando nosotros las alegrías, las necesidades de otras personas. A veces corremos mucho, ¿verdad? Nos vamos para los grupos, vamos a la celebración, que es un momento importante, pero a veces nos hace falta escuchar. Entonces, ¿recuerdan aquel lindo canto? Con vosotros está, su nombre es el Señor, ¿verdad? Pasa hambre, tiene frío, tiene necesidad. Y nosotros, presurosos, corriendo al templo, ¿verdad? Con vosotros está y no lo conocéis, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos? La experiencia de escuchar. Pasamos a la siguiente pregunta. Bien, dice así la siguiente pregunta. Pedro nos enseña a poner al corriente de los creyentes todo lo sucedido acerca de Jesús y el misterio de salvación. O sea, ¿cuál fue el discurso que dio Pedro? ¿Por qué dice eso? ¿Cuál fue el discurso que le dio Pedro a Cornelio y a los que estaban ahí en esa casa? Hace 8 días yo decía de que hay que dar un anuncio, hay que dar un primer anuncio a todos. ¿Cuál era ese anuncio? ¿Quién recuerda lo que hablamos hace 8 días? ¿Cuál fue el discurso de Pedro a Cornelio y a los que estaban en esa casa? ¿Qué les contó? Muy parecido a lo que Jesús les contó a los discípulos de Maús. ¿Quién quiere abrir el micrófono y comenta? ¿Quién nos ayuda comentando un poquitito? Estamos en este conversatorio compartiendo lo que es la sinodalidad y llegamos a esta pregunta donde Pedro nos enseña a poner al tanto a los no creyentes de todo lo sucedido acerca de Jesús y el misterio de salvación. ¿Cuál fue la proclamación que hizo Pedro? Hermanos que escucharon el texto, que lo tienen ahí en la Biblia, no tengamos miedo, compartamos, participemos. Hoy es de participación. Ustedes enriquecen la lección el día de hoy. Y yo, lo que preocupa.
Nadie. Dice que Pedro tomó la palabra y les dijo: compruebo que Dios no hace distinciones de personas, que acepta al que es fiel y practica la justicia, sea de la nación que sea. Él ha enviado su palabra a los israelitas, anunciando la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que ha pasado en Judea, comenzando por Galilea y después del bautismo que practicó Juan. Muy bien. ¿Y qué sigue diciendo Pedro? Pues nos comenta el mensaje querigmático. ¿Se acuerdan que hablamos del mensaje del querigma? Pues que Jesús vino, dio la vida, sufrió, padeció, y que luego, ¿qué pasó? Ellos son testigos de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, Pedro da un mensaje querigmático, que Pedro les da el primer anuncio. Pedro les da el plan de salvación a estas personas, ¿verdad? Y dice que terminando Pedro, no tuvo que orar mucho, sino que ¿qué pasó con el Espíritu Santo sobre aquellas personas? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Entonces, a través de la predicación de la palabra, reciben la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta de nosotros es, ¿estamos anunciando a Jesucristo muerto y resucitado? Aquí la invitación que nosotros tenemos es a anunciar. Primero, una invitación a compartir, a sentarnos con aquellos que son diferentes a nosotros. La segunda invitación, a escuchar. Y ahora la invitación es a anunciar, a llevar el mensaje, a llevar el querigma a la persona que va en el autobús, a la persona que nos encontramos en el mercado, a la persona que está en la tienda, a la persona que nos saluda en la calle, a la persona, no aquellos que están en la iglesia y que están en los grupos, no, aquellos que están en el trabajo, aquellos con los que compartimos un café, aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Debemos disponernos, debemos estar con toda la disposición nosotros de anunciar al Señor, ¿verdad? Ya no vamos a hablar de la selección, ya no vamos a hablar de la novela, ya no vamos a hablar de qué vamos a anunciar nosotros. Vamos a anunciar a Jesús. Vamos a anunciar a Jesús. Anunciar la palabra de Él, ¿verdad? Las enseñanzas que hemos recibido nosotros, compartirlas con las demás personas. Al menos a mí me llama un hermano que es testigo de Jehová, yo lo atiendo. Él me dijo ahora, la última vez que me llamó, que me invitaba al reino que era detrás de Limas. Yo le dije que recordara que yo le había dicho a él que yo era católica. Entonces, el Señor me dijo que sí, que estaba bien, ¿verdad? Entonces yo lo escucho ¿verdad? Pero ya él sabe que yo soy católica. Entonces es un testimonio de que uno también, ¿verdad? Debe prestar atención a las demás personas. Muy bien, y estos hermanos son incansables para anunciar, sí, ¿verdad? Sí, bueno, es cierto. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos cuesta a nosotros anunciar muchas veces la palabra del Señor a las demás personas? Se nos hace difícil, ¿verdad? Bien, la sinodalidad nos está haciendo esta motivación, nos está dando esta motivación para que nosotros nos acerquemos, para que nosotros escuchemos, para que nosotros anunciemos el mensaje. Vamos a pasar a otra sesión. Dice, hay un viejo dicho que dicen por ahí, arrieros somos. ¿Y qué más? ¿Quién se sabe ese dicho? Y en el camino andamos.
arrieros somos y en el camino andamos. Pues la sinodalidad nos dice, somos compañeros de viaje. En la iglesia y en la sociedad, ¿estamos codo a codo en el mismo camino? ¿Qué les parece a ustedes? Alguien que me comente, un comentario por cada una de estas secciones que tenemos. ¿Estamos codo a codo en este caminar? ¿Qué creen ustedes? Un solo comentario. No tengan miedo en participar, abra el micrófono y comentamos. Yo creo que, don Ernesto, que antes de que tomen la palabra, ¿verdad? Que es importantísimo, ¿verdad? Las preguntas que nos precedieron anteriormente, ¿verdad? Nos debe quedar claro que la experiencia de caminar juntos es una invitación a tomar iniciativa, a tener iniciativas, ¿verdad? A estar muy cerca del otro, y no necesariamente porque pensemos igual, ¿verdad? Como también reconocer su necesidad, ¿verdad? Y cómo entender al otro, empezando a escucharlo, ¿verdad? Escuchar es vital. Me hace recordar el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Salomón era un joven, muchacho joven, ya se le había anunciado que iba a ser rey. Y en ese texto bíblico, Salomón pide un oído atento, ¿verdad? Para poder juzgar y gobernar al pueblo, para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Entonces, saber escuchar es importantísimo, ¿verdad? Pero todo esto lleva a la experiencia de Dios, la experiencia personal, ¿verdad? Y anunciarlo, ¿verdad? Ese gozo, esa alegría, ese ser testigos, es una invitación para todos, ¿verdad? Esposas evangelizando esposas, familias evangelizando familias, ¿verdad? Entonces todos estamos invitados a participar. No miremos la sinodalidad como un evento, sino como una experiencia de iglesia que se va a ir incrementando, ¿verdad? Participemos, cuanta oportunidad tengamos, estando en la casa con la familia, estando de viaje, visitando un EVAIS, andando por ahí, hablar de la sinodalidad, ¿verdad? Es maravilloso todos los signos que encontramos en el pasaje que usted me puso a leer, don Ernesto, ¿verdad? Y una hermana hablaba de la puerta, ¿verdad? Como un signo que podemos descubrir que tiene que estar abierto, ¿verdad? Tanto para hospedar como para ser bien recibidos, ¿verdad? Entonces, doy ese aporte, ¿verdad? Para que los hermanos también se motiven y participen, ¿verdad? Cualquier aporte que usted diga es importantísimo, ¿verdad? Porque eso es lo que el Espíritu Santo le está poniendo en el corazón. Voy a poner aquí los 5 elementos, los primeros 5 elementos, y el que le llame la atención podemos hablar acerca de ese. El primero es, bueno, vamos codo a codo en este caminar. Escuchamos. Dice, escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abierto sin prejuicios. Hablamos claro, ¿verdad? Muchas veces tal vez no hablamos o decimos las cosas a medias, no hay claridad a la hora de tomar decisiones en la iglesia, en los grupos, en los consejos pastorales. Todos están invitados a hablar con valentía, es decir, con libertad, verdad y con caridad. Entonces no es malo decir las cosas, hay que decirlas con caridad. Mire, yo participé en muchos consejos pastorales y muchas veces la gente, hay cosas que están malas y la gente no dice nada. Por no ofender a alguien, para que el sacerdote no se enoje, etcétera, etcétera. No es correcto quedarse callado. Celebrar.
la celebración. Caminar juntos solo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la palabra y la celebración de la Eucaristía. ¿Qué decíamos, señor Ulloa? Donde no hay evangelización, eso no es nada, eso no sirve. Tenemos que celebrar. Tenemos que estar en torno a la palabra y la Eucaristía. Y un quinto elemento, somos corresponsables de nuestra misión común. O sea, se nos está dando el trabajar en la viña. Todos somos corresponsables. No es solamente el sacerdote tampoco, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que asumir lo que es la misión. La sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, a la cual todos los miembros participan. Bien, escucho comentarios de alguno de estos elementos. ¿Alguien quiere comentar? Sí, adelante, por favor. Esto de hablar claro, pero con caridad. Qué complicado que es a veces, ¿verdad? Porque a veces no sabemos cómo expresarnos, cómo hablar, y lo que hacemos es tal vez ofender o hacer sentir mal a alguien. En ese aspecto yo creo que muchas veces fallamos, y en eso sí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque al menos yo en este tiempo lo he visto mucho, y de eso tuvimos que hablar honestos, y yo eso les decía. Es que una cosa es la sinceridad, ser uno sincero, y otra cosa es ya cuando la gente se pasa ya de eso a tener que ofender o decir cosas que no debería. Esa parte me llama mucho la atención, porque cuesta mucho, pero sí hay que saber hablar, hay que tener de verdad verdadera caridad para poder hablar a los demás. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora sí estoy preocupado, hermanos. Yo estoy preguntándome, ¿será que me están escuchando? ¿Será que están viendo lo que está ahí en la pantalla? ¿O será que no están viendo lo que está en la pantalla? Porque yo sé que todos ustedes pues participan y tienen mucho conocimiento. Entonces, pues la participación de ustedes es sumamente importante. La sinodalidad nos invita a participar. Nadie dice cosas que no sean positivas, ¿verdad? Entonces no tengamos miedo. ¿Nadie más quiere comentar sobre estos aspectos? Bien, voy a continuar. Tenemos otros 5 elementos que me gustaría que participemos. Estos 5 elementos son sumamente importantes también. Dice el diálogo en la iglesia y en la sociedad. El diálogo requiere perseverancia y paciencia. Pero tal vez Ernesto, perdón, no sé si me escuchan. O sea, no sé si me escuchan. Está cortado, Edwin. El diálogo en la iglesia y la sociedad. El diálogo requiere perseverancia y paciencia, pero también permite la comprensión recíproca. Ecumenismo. Hermanos, nunca hemos hablado de eso. Hasta hace un tiempo, aquí en Costa Rica era prohibido hacer ecumenismo. Autoridad y participación. Una iglesia sinodal es una iglesia que participa y corresponsable.
¿Qué quiere decir esto de autoridad y participación? Que los laicos podemos tomar puestos de autoridad. Entonces, a nosotros nos pueden dar el que cumplamos con algunas funciones que hasta ahora tal vez solo las ha cumplido el sacerdote. Discernir y decidir es un estilo sinodal. En un estilo sinodal tomamos decisiones a través del discernimiento de aquello que el Espíritu Santo dice a través de toda nuestra comunidad. ¿Por dónde nos orienta el Espíritu Santo? Ya vimos que orientó a Cornelio, orientó a Pablo. Y formarnos en sinodalidad. El comentario anterior acerca de hablar claro o de hablar sinceramente y que a veces nos equivocamos, ¿verdad? La sinodalidad implica receptividad al cambio y oigan qué importante, y por eso estamos haciendo este trabajo, hermanos, formación y aprendizaje continuo. Aquí aprendemos continuamente, ¿verdad? No siempre tenemos que este es un tema de sanación, que este es un tema carismático, que este es un tema explosivo del espíritu. Tenemos una formación de cómo deben realizarse las cosas dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros grupos, nosotros como verdaderos cristianos, ¿verdad? Aquí están estos elementos. No sé, don Edwin, si su comentario se recortaba. Don Edwin Rivera. Bien, ¿algún hermano que quiera comentar sobre algún aspecto de esto? No sé si me escucha ahora, ¿no? Adelante, don Edwin. ¿Me escuchan? Adelante. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor, adelante. Sí, se escucha. No sé, ¿me escuchan? Adelante. Bueno. No, es el punto número 7, el ecumenismo. Sí, no sé, ¿se escucha? Sí, señor, lo estamos escuchando. Con respecto al punto número 7 del ecumenismo. No se escucha. No. Hoy, ahora porque me entré tarde y entonces oí una señora que debemos de tener mucho cuidado, porque como lo decía Ernesto, ellos son y todavía los testigos de Jehová son más insistentes, y entonces al hablar de Bueno, lamentablemente no se escucha, don Edwin, se le corta. Creo que don Edwin lo que quiere decir con esto del ecumenismo es que tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Entonces es un ecumenismo de respeto, de mutuo respeto, ¿verdad? No es una situación de hacer prosélitos, ni mucho menos, sino de respeto. Que no hayan diferencias o que no hayan disputas entre nosotros los cristianos, ¿verdad? Que no haya violencia, que no hayan grandes divisiones, como fuéramos enemigos, ¿verdad? Estando unos contra otros, no, somos cristianos, ¿verdad? Entonces, pues, ser cuidadosos. ¿Alguien que quisiera comentar algún aspecto de estos, hermanos? Con respecto a lo del ecumenismo, yo siempre aplico la frase que dijo el Papa Juan Pablo II, que es: debemos de hablar de lo que nos une y no de lo que nos desune, porque sabemos que los cristianos no católicos pues tienen sus creencias, tienen sus cosas, pero como usted lo acaba de decir, el respeto es básico, ¿verdad? Entonces, si nos respetamos nuestras creencias, ¿cómo se dice? Los métodos que tiene cada iglesia, cada religión, podemos tener esa amistad, porque yo tengo amigas y amigos que no son
católicos, pero nunca hemos tenido ninguna dificultad. Correcto. Tenemos un testimonio de una comunidad de vida que se llama Árbol de Vida. Ellos ahora tienen su sede en Sabanilla y es una comunidad ecuménica. Se reúnen los sábados tipo 2 de la tarde, hermanos católicos, hermanos no católicos, ¿verdad? Se reúnen, comparten la palabra, hacen oración, no entran en ningún tipo de conflicto. Y el día domingo los católicos van a la Santa Misa y los hermanos que no son católicos pues van a su culto. Pero en la comunidad los días sábados comparten como auténticos y verdaderos cristianos, respetándose unos a otros. Y esta comunidad tiene 45 años de existir aquí en Costa Rica. Entonces, de eso se trata, del respeto. Bien, alguien que quiera compartirnos, alguien que quiera decirnos algo sobre estos elementos. Autoridad y participación. Sabemos que es autoridad y participación, puestos que muchas veces, como quien dice, solamente el sacerdote es el que los ha cumplido, pero que el laico tiene capacidades y que hay que confiar en sus cualidades, en sus dones y en sus carismas. Se me viene un ejemplo, digamos, tenemos en la diócesis de Tilarán, Pérez Celedón, Limón, diáconos permanentes, ¿verdad? Ayudando mucho a los sacerdotes y algunos de ellos ocupando puestos muy importantes, ¿verdad? De asistencia, ¿verdad? También hay laicos muy preparados, que son asistentes, digámoslo así, en sus parroquias y en las diócesis. Entonces, hay que confiar en los laicos. Bien, un comentario. ¿Quién se anima a comentar algo sobre estos elementos? Don Ernesto, yo sobre el discernimiento hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder hablarle a nuestros hermanos y al prójimo y todo, porque sin la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, no podemos andar ahí diciendo cosas que en vez de ayudar a las personas las podemos perjudicar más o apartar más de Dios. Yo siento que siempre hay que tratar de estar en gracia, confesados y hacer el bien y todo, y pedir mucho discernimiento al Espíritu Santo. Así hasta Diosito le mandó el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo, su propio Hijo, para que, y lo ayudó y lo acompañó y la ayuda en ayudar a los enfermos hasta sacar demonios y todo, y lo acompañó siempre, y así tenemos que pedir nosotros para poder caminar, andar en este camino, que lo que yo siento que a uno le falta mucho, y ese es uno de mis temores, de tal vez dialogar, escuchar a una persona, escucharla y querer uno darle un gran consejo y todo, y si uno no está preparado y en gracia y le pide ayuda al Espíritu Santo, yo creo que hasta le puede hacer un gran daño mejor, en vez de un bien. Entonces yo digo que todo esto también se necesita mucho, pedir mucho con humildad y amor y mucha fe, la ayuda al Espíritu Santo, porque si no, yo siento que no. Perfecto. Indispensable tener el discernimiento, ¿verdad? Tener la capacidad de saber qué es lo que Dios quiere y para poder ejecutarlo. Yo me voy a quedar aquí con un aspecto, hermanos. Tal vez estos temas, ustedes dicen, bueno, son cansados, qué aburrido, ¿verdad? Pero formación en la sinodalidad. El Papa lo que quiere es que en este nuevo milenio la Iglesia camine junta, participe, seamos una Iglesia misionera, que no tengamos diferencias,
que todos vayamos, como decía la frase anterior, codo a codo, de que todos nos sintamos corresponsables, de que todos vayamos hacia adelante, de que todos participemos, de que todos demos nuestra opinión, que nadie se quede sin participar, que no hayan grupos que no sean tomados en cuenta, ¿verdad? Hay grupos que a veces uno ve que la gente no participa y nosotros no nos acercamos, no los escuchamos. No, el Papa quiere que no hayan diferencias, que no hayan estructuras que no permitan que la misión se lleve a cabo, que no hayan estructuras que opriman a otras, ¿verdad? Que no hayan estructuras jerárquicas que no permitan que el Espíritu Santo fluya como un río de agua viva en la iglesia, ¿verdad? Sino que todo eso se rompa, sino que todos corresponsables y todos en la misión, ¿verdad? Caminar juntos es eso, participar es eso, misionar, así como lo hizo Pedro, dar el mensaje carismático, eso es lo que dice el Papa que debemos hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? Hay que estar formados. Tenemos que formarnos, porque si no, no vamos a saber por dónde va la iglesia, no vamos a conocer el mensaje que hay que dar, no vamos a saber la forma de darlo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a convertirnos en discípulos misioneros si no nos formamos? ¿Cómo vamos a aportar lo mejor de nosotros? ¿Cómo vamos a madurar? ¿Cómo vamos a entrar en un diálogo ecuménico? ¿Cómo vamos a esforzarnos al máximo para ir codo a codo? Difícilmente, muy difícilmente, ¿verdad? Pero la formación nos ayuda. Estar en la celebración, estar en la Eucaristía, estar en los sacramentos, ¿verdad? Estar participando de todo lo que nos da nuestra Madre Iglesia. Entonces, la formación, y es uno de los aspectos que nosotros en la Escuela de Evangelización podemos apoyar a ustedes, también sus comunidades, ¿verdad? Si ustedes escuchan que el párroco dice, bueno, quisiéramos dar un curso, ¿y quién podrá ayudar? Bueno, nosotros levantamos la mano y con mucho gusto, ¿verdad? Bien, hermanos, yo voy a terminar. Tenemos unas preguntitas que quisiéramos contestar acá, ¿verdad? Pero bueno, nos quedan todavía unos minutitos. Alguien que me responda, ¿qué experiencias conoces en tu parroquia o en la diócesis de Cartago que nos permite caminar juntos? ¿Qué experiencia hay en la parroquia o aquí en la diócesis que nos permite caminar juntos? ¿Cómo podemos manifestar caminar juntos? ¿Qué debemos mejorar para propiciar el caminar juntos? ¿Cómo podemos promover una mayor integración y participación de los laicos en la iglesia? 4 respuestas, una de cada una me gustaría. ¿Quién me ayuda con una de esas respuestas? Yo siento que una de ellas es formarlos. Ustedes que están haciendo un gran trabajo y yo los admiro, los respeto y bueno, una cosa divina porque me fascina, ningún aburrido ni nada, más bien uno decía que bueno, yo que llegue jueves porque es una riqueza esto, una cosa hermosa y les agradezco muchísimo. Yo siento que es una de las formas de caminar juntos y irse preparando uno en la formación. Bueno, una mayor integración puede ser, ¿verdad? Y participación por medio de la formación, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué aspecto positivo vemos aquí en la diócesis de Cartago que nos permite caminar juntos? ¿Qué motivaciones tenemos en la parroquia? El cura párroco nos llama, hay celebraciones, ¿qué ven ustedes? ¿Cuáles son esas cosas que nos integran para caminar juntos? Por ejemplo, el querisma. Muy bien, cuando se participó sí, del querisma, estar en horas, digamos, las casitas de oración. Bueno, aquí en mi parroquia, aquí en Quircó, tenemos varias casitas de oración
Entonces ahí de la diócesis de Cartago nos mandan unas hojas, entonces ahí compartimos, leemos la palabra y compartimos todo lo que venga ahí, ¿verdad? Es como un diálogo familiar, ¿verdad? El problema es que cuesta mucho, digamos, que asistan las personas, ¿verdad? Somos apenas un poquito. Pero yo digo que por algo empezamos, ¿verdad? Que seamos poquitos, pero ahí vamos caminando. Muy bien, perfecto. Cosas positivas. ¿Cómo creen ustedes que podríamos mejorar nosotros para caminar juntos? ¿Qué debemos mejorar en la iglesia para propiciar ese caminar juntos? ¿Qué debemos hacer? También necesitamos, digamos, el apoyo de los sacerdotes, ¿verdad? Que motiven más al pueblo a todas estas cosas, ¿verdad? Que el sacerdote motive, por ejemplo, digamos, las facetas de oración o si hay un encuentro, ¿verdad? Que el sacerdote también motive para que así las personas también se motiven o nos motivemos todos, ¿verdad? Sí. Vamos a cambiar el lenguaje y tener el lenguaje de sinodalidad. Y entonces, digamos, todos tenemos que apoyar más, el sacerdote y todos los demás, ¿verdad? Como decía el elemento anterior, codo a codo. Todos tenemos que ir codo a codo para propiciar ese caminar juntos. Muy bien. Y ahora, ¿cómo debemos manifestar en la iglesia ese caminar juntos? ¿Qué sugiero para mejorar el anuncio? Pedro no se quedó quedito. A Pedro lo invitaron y Pedro anunció el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para manifestar ese caminar juntos? ¿O cómo puedo dedicarme más a anunciar el evangelio? ¿Qué podemos hacer, hermanos? Primeramente, como usted lo decía, y lo decía también Mari Macís, la formación. La formación es básica porque no podemos ir a dar de lo que no sabemos. Y después de la formación, dar testimonio, porque nada hacemos con saber mucho y hasta sabernos la Biblia entera, si no damos un buen testimonio, principalmente en lo que es en la familia, porque muchas veces nos vamos hacia afuera, a evangelizar afuera y descuidamos a nuestra familia, que yo creo que es el motor principal. Excelente. Empezar por nuestros hogares, ¿verdad? Empezar por nuestras familias. Anunciar ahí el evangelio, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener familias más evangelizadas y familias evangelizadoras. Excelente. Bien, no sé si alguien más tiene algún comentario. Don Ernesto, en cuanto a eso de las experiencias positivas de la diócesis de Cartago, de ahí la gran oportunidad que se dio durante la pandemia, ¿verdad? De que los grupos apostólicos no nos quedáramos ahí estancados, por ejemplo, los que estamos en el área profética, ¿verdad? Que se nos dio la gran oportunidad de evangelizar a través de Zoom, a través de la virtualidad, ¿verdad? Que yo creo que esa fue una forma de que, porque la gente, como decía al principio, preguntaban cuándo hay catequesis de los niños y la catequesis de novios, etcétera, confirma. Y la diócesis se preocupó por eso y ahí fue donde casi por los 2 años que estuvimos en esto, o estamos en esto, se nos permitió llegar hasta los hogares, ¿verdad? O sea, a los novios a poder evangelizar a través de la plataforma virtual. Yo digo que fue una gran oportunidad que le dio la iglesia, el pueblo de Dios, ¿verdad? Perfecto. Utilizar los medios, ¿verdad? Nos permite anunciar más. Todos los recursos que tengamos para llevar adelante la evangelización. Bien, dice el Papa Francisco, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio.
¿Qué es lo que Dios espera? Que caminemos juntos, que participemos y que todos seamos misioneros. Bien, yo concluyo aquí con lo que era el tema del día de hoy.